vamos a ver, ¿por qué la música es una María en la educación en España? Sí, ¡paf! Es una María, ¿por qué? Sin anestesia, sí. Directamente. Sí. Bien, bueno, pues habría varios síntomas que nos llevarían a ese diagnóstico. Uno de ellos es la importancia que tienen las leyes educativas que rigen este país. Desde la famosa LOCSE, que fue, bajo mi punto, bueno, no bajo mi punto de vista, es algo que se puede corroborar leyendo la ley, que fue el momento más álgido a la hora de la educación musical, de darle peso, en 1992. Desde ahí hacia acá cada nueva ley ha ido quitando peso, horario y dinero a la asignatura, hasta llegar a un momento en el que estamos ahora, que en algunos casos no afecta la nota y en otros casos va haciendo la media con plástica, con lo cual evidentemente se ha convertido en una asignatura ahora mismo absolutamente residual, desgraciadamente bajo mi punto de vista. Lo contrario de lo que alguien pensaría, ¿eh? Yo mismo que sigo estas cosas, si ahora me dicen, no, el OCSE se dio un salto y está mejorando, al contrario, ahora está saliendo por la puerta ya. Estamos en la peor ley educativa a la hora de tratar a la música, a la educación musical, la peor, la peor. De hecho hubo un ministro que dijo que la música distraía. Está bien. Y ahora profundizaremos hasta qué punto la música distrae o no. Vamos a ver, y en el fondo de esto, por debajo de las leyes, no hay esta visión probablemente clásica de la educación, es decir, la educación es cuestiones relacionadas con algo productivo y la música está relacionada con el placer, que nunca es una cosa muy bien vista al final por quienes tienen que mandar. Bueno, pues oye, esto es un recreo, en el mejor de los casos, podemos acortarlo y dedicarnos a filosofía, matemáticas, a gramática. ¿No hay algo de esto que no se toma en serio porque se asocia a la danza, se asocia a risas, se asocia a pasarlo bien? Y no nos vamos a... Vale. Aquí tendríamos dos vías muy importantes con la que poder trabajar y negociar. Por un lado, históricamente, lo que ha sido la asignatura de música en nuestro sistema educativo y quién la ha impartido, ¿no? Es cierto que todos tenemos en la cabeza a algún profesor o profesora de música que mejor que se hubiera dedicado a otra cosa, que nadie sabe cómo accedió a esa plaza y que lo que enseñaba precisamente no era la materia tal como yo la entiendo y como la entienden muchísimos profesores. Afortunadamente ahora, y me consta que eso está ocurriendo en todo el país, hay un excelso movimiento de educación musical en primaria y secundaria sobre todo, que están intentando limpiar esa imagen. Profesores que se están dejando la piel en una situación en la que la ley está en contra, los equipos de directivos incluso están en contra precisamente por lo que estás diciendo del peso de la asignatura, en el que las familias... prefiero tener una hora de inglés, están en contra, o incluso los niños que ven eso, pues dicen, pues ¿para qué es esto, no? Entonces, incluso en esa situación tenemos un equipo de profesores a nivel nacional que están dejándose la piel para cambiarlo. Esa sería una idea, la imagen del profesorado que no nos dejó muy buena imagen y que a lo mejor hay alguna explicación de por qué la ley que tenemos así. Si yo soy ministro ahora o asesor del ministro y viví algo parecido, pues yo no sé si a mí me interesa que mis hijos sigan haciendo música como yo la conozco. Lo que ocurre es que eso no es música. La música que yo defiendo, la música que defiende todo este colectivo de profesores es algo mucho más importante y enlazo con la segunda vía. Quien dice que la música es diversión, tiene razón. Quien dice que la música es disfrutar, tiene razón. Pero faltan otras muchas cosas. La música, bajo mi punto de vista, es la herramienta más importante en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que estabiliza al ser humano a nivel emocional, que lo estabiliza a nivel social y que lo desarrolla a nivel cognitivo. Pocas veces una materia educativa puede hacer esas tres cosas al mismo tiempo, cuando está planteada de forma real, quiero decir. ¿Qué es música? Música es hacer sonido dentro de un tempo y con unos parámetros, o sea, música es hacer. No entiendo la educación musical, sobre todo en primaria y secundaria, como una herramienta cognitiva. No creo en ello. ¿La teoría de la música es necesaria? Sí, pero muy en su justa medida y, sobre todo, primando lo procedimental. Sí. Creo en la educación musical que te permite cantar, que te permite bailar y que te permite tocar. ¿Por qué? Porque esos tres verbos terminados en ar son los que desarrollan al ser humano. Saber si una negra es una nota que se da en un pulso, y si el niño no la sabe, suspenderle, pero en cambio verle tocar o verle bailar en negras y no aprobarlo, me parece absolutamente injusto. Y me parece dar un peso a lo cognitivo y no un peso a lo procedimental. Cuando en música
Lo procedimental es fundamental. Claro. En el caso de secundaria, por ejemplo, sabemos que el currículo de secundaria se basa mucho en la historia de la música, que me parece una asignatura maravillosa, pero me imagino que recordás que hay una operación matemática que se llama raíz cuadrada. Sí, hombre. No te voy a preguntar si la sabes hacer o no, para no ponerte en un debate aquí. Yo te puedo decir que De ahora mismo 81,9. yo me lo tendría que pensar. La cuestión es que, sabiendo que las matemáticas son tan importantes, ¿por qué no estudiamos quién creó la raíz cuadrada? Ni nada. Sí. Bastante tenemos con hacer matemáticas, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Entonces la pregunta es, ya que tenemos poco tiempo en música, ¿por qué una parte de ese aprendizaje tiene que saber quién era Vivaldi? Que ya te digo, es un dato maravilloso, es bueno saber Sí. Vivaldi, pero entre saber Vivaldi quién es y tocar Vivaldi, yo prefiero tocar Vivaldi. Evidente. Porque con 14 años no sé si Vivaldi me va a aportar mucho como conocimiento cognitivo. Ahora, tocar las 4 estaciones, o una versión fácil, o escucharlas, o bailarlas creando una danza barroca, eso sí permite acercarte al Vivaldi, acercarte al niño de una forma muy especial. Entonces, bueno, como ves, el problema que tenemos es que a lo mejor la música que algunos conocen es una música no real, o por lo menos no es próxima al tipo de música que yo defiendo.